Sí, bueno, empiezo por el tema. Por favor, si me avisas 10 minutos antes. Bueno, lo primero que quisiera decir es que nosotros SAS somos un grupo que tenemos como una línea de inversión el tema de inversión en infancia o economía infancia. Y venimos trabajando intensamente el tema. El año pasado hicimos un primer curso latinoamericano con 46 participantes de 14 países y este año 2023 esperamos tener por lo menos un segundo curso y en este momento estamos coordinando todo un trabajo sobre el tema con Colombia, porque ellos eh, están desarrollando algunos instrumentos sobre el tema, ¿no? Y también acabamos de terminar de publicar un documento que se llama ABC de la inversión en la infancia, que es un documento pequeño, pero que intenta resumir todo el tema sobre inversión en infancia, por supuesto con énfasis en presupuestos públicos y que vamos a compartir los próximos días. Bueno, lo que vamos a ver ahora son tres grandes temas que tienen que ver con los niños, quiénes son, dónde están, qué les falta y qué hacer, desde la perspectiva de la inversión en la infancia. Esta presentación es parte de lo que nosotros llamamos Vademecum, porque estamos trabajando una segunda versión sobre la situación de la infancia en el Perú. Tenemos la del 2021 y ya estamos avanzando la del 2023. Entrando de frente al tema, con algunos datos bien importantes, ¿no? El primero, que el año 2022 se está grabando la reunión, ¿no, Ana María? Sí, se está grabando. Ya. El año 2022 el Estado peruano dejó de gastar más de 18.000 millones de soles por los problemas políticos, por los problemas de ineficiencia, ¿no? Otro dato sumamente interesante es cuál es la brecha de infraestructura de educación, del sector educación. 151.000 millones de soles. Para darnos una idea, es más del 75% del presupuesto del Estado. La brecha es gigante. El sector salud requiere más de 60.000 millones de soles de inversión. Es decir, la brecha es también importantísima. Datos mucho más recientes, ya después de la pandemia, que la pobreza alcanza a más del 27%, subió a 30% y ha bajado, pero muy por encima o por encima del 2019, ¿no? Ya hay bastante información sobre el retroceso en los derechos de los niños en relación al 2019. Hay carencia y falta de bienes y servicios. Por ejemplo, los niveles de vacunación se han atrasado muchísimo, estuvo paralizado todo el sistema de atención primaria, igualmente escuelas y otra serie de servicios. Y el último datito bien interesante es que hay 1.800 obras públicas paralizadas. Es el dato que acaba de dar Dina Boluarte, ¿no? Un poquito más de información para ver la magnitud del problema y entrar después a ver qué podemos hacer desde inversión en infancia. Hay más de 1,5 millones de ninis que no estudian y no trabajan, 500.000 niños y niñas con desnutrición crónica. Hay 80.000 presos en las cárceles en condiciones infrahumanas, hay un sobrepoblamiento. Y en los centros juveniles como Maranguita, igual, un hacinamiento mayor. Este grupo de adolescentes, no solo Maranguita, sino los centros
como Maranguita, tienen condiciones infrahumanas, ¿no? Y suelen ser invisibles. Problemas más estructurales: 4 millones de personas no tienen electricidad, 60% de las escuelas públicas no tienen agua potable y servicios higiénicos. Más de la mitad de los colegios donde la lengua materna no es el español no tienen maestros que hablen el idioma materno. Y hay más de 9 millones de pobres, ¿no? 27.5, que es el último dato. Es decir, la situación de la vigencia de los derechos de los niños está ampliamente documentada. Tenemos abundante información y podemos verla, ¿no? Un tema súper interesante es que el comentario general 19 establece en su artículo 33 que los estados tienen obligaciones mínimas fundamentales con los niños que deben ser respetados en todo momento o condición, incluyendo en crisis, y que esto debe ser parte de los sistemas nacionales de prevención y protección de los niños. Aquí tenemos una primera cuestión bien importante, que hay que definir para cada país cuáles son esas obligaciones fundamentales mínimas, tarea que no se ha realizado, ¿no? También esto es resaltado por Jorge Cardona, quien elaboró el comentario general 19. Hay información bastante buena, por ejemplo, este documento de Emboba, que habla de 26 intervenciones para niños menores de 60 años, incluyendo a las madres embarazadas, ¿no? Hay un detalle y nosotros tendríamos que trabajarlo para Perú, ¿no? Para analizar el tema de la infancia, de la situación de la infancia, nosotros hemos trabajado una metodología que la voy a exponer rápidamente para entrar al tema de inversión en infancia, que tiene 3 entradas. Primero, el tema de los pobres y vulnerables. Este concepto de vulnerables recién se está trabajando y es sumamente importante porque es aquella parte de la población y la población infantil que está en la línea, en el borde, para ser pobre, ¿no? Definida por ingreso o pobreza multidimensional, ¿no? Otro tema es los grupos económicos. Hay información sobre la situación de los diferentes grupos económicos y dónde están los niños. Esta información es, yo diría, totalmente desconocida. Muy pocas personas saben que hay una información riquísima sobre los grupos socioeconómicos, pero a nivel de detalle, como vamos a ver. Y después, ya el tema de situación, acceso y condiciones, los famosos indicadores, ¿no es cierto? Que los hemos dividido en 4 partes: la situación y acceso a servicios, los grupos, muevo esto de aquí, los grupos de niñas, otros temas, y lo que llamamos la caja negra, que son temas que hacen que haya grupos de niños totalmente invisibles, ¿no? Tenemos información de detalle para cada una de ellas que no voy a detallar, ¿no? Eh, Voy a pasar rápidamente esta información, ¿no? Sobre la situación de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Hay un documento muy bueno de Pancho Santa Cruz sobre el tema, ¿no? ¿Quiénes son los vulnerables? Esto vale la pena analizar, ¿no? Son aquellos que presentan una alta propensión a que se vulneren sus derechos. Y a este grupo se vienen sumando los niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿no? Aquí presento la información para que ustedes la vean. Podemos analizarla con detalle.
Hay un análisis mucho más cuantitativo, por ejemplo, la vulnerabilidad monetaria, alimentaria, laboral y financiera. Hay información también sobre, en relación a la pobreza, donde se establece ese límite. También información a nivel de dónde están ubicados. Aquí tenemos información de detalle en un mapa que podemos analizar en otro momento, ¿no? En resumen, podemos decir que la situación se ha deteriorado del año 19 al 23. Hubo una pequeña recuperación el 22, pero los niveles están por debajo del 2019. Y aquí hago un pequeño paréntesis. El comentario general 19 dice que cuando se presentan condiciones extraordinarias, guerras, catástrofes, conflictos sociales, y hay un retroceso en la vigencia de los niños, los estados tienen que preparar un programa de compensación explícito, directo, y dar cuentas al conjunto de la sociedad de cómo se está compensando aquello que se retrocedió. Está en el comentario general 19. Y ese documento no existe. No existe, ¿no? Hay información de detalle sobre la situación de pobreza de los niños en relación al resto de la sociedad. Los niños más pequeños son los pobres de los pobres. Hay información de todo detalle del INEI, algo semejante también se puede sacar a partir de las encuestas de hogares. Hay información sobre la evolución de la pobreza. Aquí estamos en 28, pero ya a la fecha 27.5, ¿no? A nivel de grupos socioeconómicos también hay información, esta que no se conoce, por niveles A, B, C, D, E, y qué porcentaje en comparación a lo que había el 20, el 19, y ya tenemos información al 23 que estamos trabajando, ¿no? También hay información sobre cada grupo socioeconómico, cómo van los indicadores. Tenemos una lista muy grande, por ejemplo, en relación a la vivienda, en relación al agua, a los servicios higiénicos, al tipo de alumbrado. Para cada grupo socioeconómico hay la información de detalle para el 19, 20, 21, 22 y también el 23. O sea, la vigencia de los derechos de los niños se puede medir a partir de condiciones o accesos directos a los servicios, ¿no? Aquí hay muchísima información y precisa. Sí, bueno, por ejemplo, en relación a bienes y otras condiciones, a ingresos y a gastos, y así tenemos información de detalle, ¿no? Que paso rápidamente, información relativa a educación, salud, alimentación, hay indicadores, una lista muy larga de indicadores. Martín Ochoa tiene un documento sobre indicadores para Perú sumamente minucioso, con una explicación técnica. Es un trabajo que se hizo para Plan Internacional, ¿no? Y podemos pasar a verlo con detalle, ¿no? Hay también información para Lima. ¿Cuál es la gran conclusión que podemos sacar de toda este análisis de vulnerabilidad de grupos socioeconómicos y de indicadores? Que hay un retroceso en la vigencia de los derechos de los niños de tipo estructural y que la pandemia lo que ha venido es a acelerar. Pero por otro lado, que hay recursos como para poder atender a estos niños. Tenemos que ver en qué magnitud y para qué. De acuerdo, aquí tenemos que entrar a un análisis más detallado. Y
La conclusión práctica es muy sencilla. Esta gráfica a mí me encanta, ¿no? Que la forma de lograrlo es haciendo incidencia, que es lo que hace el GIN y otras instancias. Porque la distribución de los recursos del presupuesto y de otro tipo se hace en una batalla gigante, ¿no es cierto? Todos los grupos, los gremios están detrás del presupuesto para que les toque una parte, ¿no es cierto? Y los niños deberían tener un grupo especializado que trabaje el tema de incidencia. Si no, el Ministerio de Economía y el Partido Gobierno no va a dar recursos. Hay toda una batería de argumentos de tipo técnico, de tipo económico, muy sólida, que muestran que la prioridad desde el punto de vista económico es la infancia. Las tasas de rentabilidad son gigantes. $10 por dólar invertido, cuando, o sea, 1000% de rentabilidad, ¿no? Decenas de estudios, hay una lista muy larga que tenemos para todos los países, inclusive para Perú, cuando la tasa de rentabilidad para que un proyecto sea aprobado por el Estado debe ser 14%. La de la infancia es 1000%. Hay muchísima información. Hay que incidir, y aquí tenemos todo un detalle de cuándo incidir en cada momento, no solo cuando se apruebe el presupuesto, sino desde mucho antes, ¿no es cierto? En enero se aprueban las partidas presupuestales, los proyectos, los PPRs, los presupuestos por resultados, y ahora en junio, luego de las directivas que sacó el Ministerio de Economía, todos los ministerios con su techo presupuestal están preparando los presupuestos para presentarlo a Consejo de Ministros en el mes de agosto. Y después viene todo el proceso que entra en el Parlamento, ¿no? O sea, se sabe dónde incidir y qué incidir. Otro tema bien importante a tener en cuenta es los diferentes grupos de niños que hay. Esto hay que tenerlo muy presente para definir qué plantear en el tema de inversión en infancia. Aquí yo tengo una lista de 40, ¿no? Y una pregunta que la vamos a hacer a través de una encuesta. ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad de cada grupo de niños? Por ejemplo, yo pienso que los niños que son objeto de trata tienen un nivel altísimo de vulnerabilidad. Si decimos de 1 a 10, estarían arriba. O los niños que están en los centros como Maranguita, ¿no? O los que están con desnutrición crónica, diferente a otros niños, ¿no es cierto? Bueno, este es un tema bien importante. Y la segunda pregunta a hacerse es, ¿cuánto se requiere de recursos para atender los derechos de estos niños? Si nosotros queremos resolver el tema de la educación, ya hemos visto, la brecha es de 151.000 millones. Pero si queremos atender un programa de primera para trata, como lo hace CHD Alternativo, los montos son menores. Por ejemplo, nosotros calculamos para los adolescentes en conflicto con la ley, en base a su plan, el PENAPTA. La inversión que se necesita es 175 millones de dólares, incluyendo un cambio en la infraestructura, ¿no? Y así para cada grupo de niños deberíamos saber qué magnitud de recursos se requieren, ¿no? La respuesta a la pregunta de cuál es el grado de vulnerabilidad de los diferentes grupos de niños y cuál es la demanda nos permite construir lo que nosotros llamamos la pirámide de vulnerabilidad de los derechos de los niños. Hay grupos
pequeños de niños, como por ejemplo trata, están menos de 1000, de acuerdo a la información que hay, y que requieren pequeñas cantidades. En cambio, hay otros, como los que están en los colegios, que son una gran cantidad de niños y requieren importantes recursos. Para definir una estrategia de incidencia, esta pirámide que nosotros construimos al 2016 y que hay que actualizarla, es importante, porque hacer incidencia es para obtener resultados. No se va a obtener todo a la vez, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay información de detalle, ¿no es cierto? Yo quiero entrar un poquito a ver el problema de los recursos. 10 Ay, minutos. perfecto. En el Perú se trabaja lo que se llama la taxonomía de la inversión en la infancia. ¿Cuánto destina el Estado por diferentes rubros? Y la información es bastante contundente, a pesar de que no está actualizada. Y es semejante a la que hay en otros países. 50% de lo que se invierte en infancia es educación. Más o menos entre 25 y 30 salud. Un 8, 10% en alimentación y nutrición. Y todos los otros rubros de atención a los niños no llega ni al 10%. Esto es corroborado ya también en estudios que hay para un montón de países que tenemos acceso, ¿no? Bueno, entremos al comentario general. Un primer tema bien importante es que tenemos que cambiar nuestra visión sobre las fuentes de ingresos para financiar a los niños. Normalmente pensamos en el presupuesto público resultado de política fiscal. Y no es así. Aquí tenemos una gráfica donde hay una gran cantidad de fuentes y que debemos conocer y analizar. Eso supone cierto nivel técnico, ¿no? Hay desde impuestos directos, venta de activos, cooperación internacional, cosas complicadas como los derechos especiales de giro, las APPs, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que tener en cuenta eso para el tema. Además del tema de elusión y evasión, ¿no? Aquí tenemos información para Perú. Hay 37% de evasión y cantidad bien importante de elusión, ¿no? Bueno, no explicamos el tema técnico. Y también hay un potencial bien importante de captar recursos. Eso lo vamos a ver con detalle. Y aquí entramos al tema que Ana María nos decía. ¿Cuánto han avanzado los países en la implementación del Comentario General 19? Nosotros hemos preparado una guía sobre este tema que tiene dos objetivos. Uno, a la sociedad civil monitorear cómo va la implementación y dos, que el Estado la use para implementación. Bueno, hay un análisis detallado, ¿no es cierto?, del Comentario General 19. Entre paréntesis, hay un trabajo de Olenka Ochoa bien interesante, donde hace una descripción del Comentario General que recomiendo, ¿no? Y esta guía la hemos preparado a propósito de 40 preguntas. Paso rápidamente a ver las más importantes. O sea, el Comentario General 19, aprobado el 2016, ¿ha sido difundido y se ha capacitado a los funcionarios en el tema? No. ¿Se ha diseñado un plan de participación de los niños para este? ¿Hay estudios sobre el tema? ¿Se ha realizado un diagnóstico integral de los niños y se mantiene actualizado? ¿Se han definido las obligaciones mínimas fundamentales? No se ha hecho, ¿no es cierto? Y así tenemos preguntas, ¿no? En relación al marco macroeconómico, las medidas estas
de compensación, aquí hago un pequeño paréntesis. De acuerdo a la experiencia internacional y a la legislación, se pueden desarrollar litigios estratégicos, es la palabra. Es decir, se pueden presentar denuncias ante los tribunales para que el Estado compense el atraso que ha habido a propósito de la crisis del COVID. Y en el Perú no se ha hecho. Bueno, y hay así una serie de temas, ¿no? Son 40 preguntas que analizan, que dan la ruta que deben seguir. Yo quiero terminar con algo más concreto, que es qué cosa habría que hacer, qué se puede hacer o qué se debe hacer. En 5 temas en relación a visión, recursos, capacidades, relaciones y organización. Y voy rapidito. Primero, en relación a la visión, hay que entender para todos los que trabajamos el tema de infancia que este tema de inversión en infancia es fundamental. Como decía Norberto Linsky el día del debate, sin recursos no hay garantía de derechos. Tenemos que incluirlo en nuestra agenda. Yo entiendo que hay instituciones que tienen como prioridad la lucha contra el castigo físico, la violencia, pero debe ser parte. En relación a capacidades, hay que capacitarse, hay que conocer o tener personas que conocen el tema. Por eso nosotros estamos haciendo este programa de capacitación a nivel latinoamericano y estamos empezando, si Dios quiere, este mes con Colombia. Y con Perú estamos esperando coordinar con Ana María. En relación a recursos, aquí les quiero plantear varios detalles. ¿Ustedes sabían que durante el año se producen decenas, centenas de modificaciones y ampliaciones presupuestales? Nelson Chuck de la Contraloría hizo un listado de 1.700 ampliaciones presupuestales en 2 años. Si no hay recursos al principio y se va a ampliar, una cosa que se puede lograr es que un porcentaje de estas ampliaciones vaya para la infancia. O que el recurso no gastado en un año, como decíamos, el año pasado se dejó de gastar 18.000 millones, vayan a un fondo para infancia. O cuando hay endeudamiento, como fue en Bolivia, un porcentaje vaya para niños. O un porcentaje de la cooperación internacional. O que en los programas monetarios del Banco Central de Reserva se destine algo para niños, con todo el programa Reactiva y los FAES, ¿no? O sea, se puede conseguir recursos para los niños, obviamente después de una priorización. En términos de relaciones, aquí hay una lección súper importante que se ha sacado de un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud en 158 países. El solo encuentro, la sola confluencia de todas las organizaciones que trabajan un tema como el tema de infancia, no solo suma los impactos, sino los potencia. O sea, debe haber una instancia de encuentro. Yo no digo para realizar programas conjuntos, no digo para discutir el presupuesto, solo que se sienten en una mesa en forma regular los que trabajan el tema de infancia. Algunos ya más mayores, como mal se dice, recordarán CIPAN, ese sistema de encuentro de instituciones que trabajaban el tema de promoción de empleo y microempresas, con Quique Vázquez en la Universidad del Pacífico. Este es un tema absolutamente importante. Yo sé que Jim tiene espacio de encuentro, sé que la mesa tiene, pero esto es otra cosa. Este es un espacio de encuentro donde todo el mundo participa obligatoriamente y que poco a poco se empieza a desarrollar intercambio de información, sinergias,
y termina desarrollando actividades conjuntas. Esto hay que hacerlo y no excluir a nadie. No es un espacio donde se definen estrategias, se dice que sí, que no. No, simplemente que se encuentren en forma regular. ¿Cuánto cuesta esto? Un buen café y un lugar, nada más. Creo que nos costaba $200 la reunión mensual cuando lo hacíamos con la Pacífico. Ellos ponían el salón e invitábamos un buen café. Entonces, este tema de establecer relaciones es básico. También para aprender del resto. En términos de organización, hay una lección que hemos sacado y es que el órgano que fija las políticas de infancia no puede ser parte de un ministerio. Tiene que ser un órgano ejecutor. Porque ¿qué cosa es lo que ha pasado? Que otros temas, como el tema de mujer, que es súper importante, cobran el protagonismo y dejan a los niños. Entonces, tiene que ser un órgano ejecutor independiente con su presupuesto. Aquí hay tareas más específicas para el Estado, para la sociedad civil, ¿no? Hay también una agenda futura que hay que trabajar. Aquí tengo una reseña. Hay que implementar la guía. Hay que trabajar el tema de los niños como consumidores, el tema de los nuevos problemas de la infancia como TIC, salud mental, la estabilidad de los funcionarios que trabajan en el Estado, los cambian cada rato, ¿no? Y también hay que trabajar el tema de recaudación y de recursos para las ONGs y las instituciones que trabajan para el Estado. Bueno, esos son más o menos los temas. ¿Con qué termino? Que nosotros, bueno, hay muchísima información de detalle, ¿no? Y también las fuentes. Lo que yo quiero señalar es un autocherry. Nosotros como grupo SAS estamos trabajando el tema, es una prioridad y tenemos varios productos, ¿no es cierto? El primero es el curso que hicimos el año pasado y esperamos seguirlo este curso. También este Vademecum, que es el informe sobre integral de la situación de la infancia, y también prestamos asesoría y capacitación. Lo hemos hecho con bastante detalle con CDH, por ejemplo, que trabaja el tema de trata, con Tierra de Hombres, el tema de adolescentes en conflicto con la ley. Hemos hecho trabajos para Plan, para Save the Children, para Visión Mundial. Entonces, la idea es tener este grupo de apoyo. Sin embargo, la tarea fundamental para el tema de inversión en infancia, y con eso termino, es que necesitamos un grupo de personas que se dedique a hacer incidencia. Pero no como una cosa adicional, no como un extra, sino un equipo mínimo permanente, para lo cual hay que conseguir recursos y cada institución puede apoyar de diferentes maneras. Si no tenemos este grupo de incidencia y tenemos información de detalle sobre su trabajo, los pasos y qué hacer, la situación de los niños se va a seguir manteniendo. Y este es un tema de decisión, donde el GIN y otras instituciones deben impulsar. Termino con eso y muchas gracias. Está apagado tu micrófono, Ana María. Muchas gracias por tu participación. Nos dejas muchas preguntas en el tapete y sobre todo nos estás dejando eh, requerimientos que son urgentes para poder avanzar en el tema de infancia. Creo que el capacitarnos en los objetivos de el avance Cuídate. de, de la convención que nos ha dado esta posibilidad de tener una propuesta sobre el tema presupuestal es importante y urgente. Entonces, vamos a conversarlo. Estamos siempre en camino, querido Jorgito. Gracias. Carlitos, discúlpame. Sigamos, por favor.
Ya, gracias. A ver, me comparto presentación. A ver, ¿se ve la Sí, sí, diapositiva? se ve Per- bien, muy bien. Perfecto. A ver, muy buenos días con todos. Eh, Agradeciendo la invitación del GIN para esta ponencia, ¿no? Mi nombre es Carlos Arana Basto, soy coordinador del Grupo Nacional de Presupuesto Público, que es una plataforma de varias organizaciones de la sociedad civil que justamente ven este tema, ¿no? El presupuesto público y la política fiscal. En ese sentido, pues, mi exposición va a abarcar dos aspectos fuertemente marcados. Una primera parte donde se va a poder ver las políticas que hay o que están relacionadas con la infancia. Y un segundo momento, el presupuesto, ¿no? A través de un pequeño seguimiento que se puede hacer, dando también, resaltando algunas cifras y, por qué no decirlo, algunos rubros, algunos eh, eh, productos o proyectos que están integrados en los denominados programas presupuestales, ¿no? En ese sentido, pues, pasamos a dar una mirada, ¿no? a- al tema. En primer lugar, quiero justamente hablar una de las cosas que se trabaja mucho allá últimamente en los últimos gobiernos, más aún con la característica que hemos tenido en el país, de que hemos tenido, ¿no? Varios gobiernos. En ese sentido, pues, eh, hace de que, pues, eh, que se haya un poco establecido ya una, un mandato, porque es legal, ¿no? Están obligados todos los gobiernos que asumen justamente la administración del Estado, eh, presentar pues una política general de gobierno, ¿no? Para donde se plantean ejes y lineamientos de lo que van a hacer durante su periodo, ¿no? Y en ese sentido yo lo traigo de los últimos 4 presidentes, que no necesariamente, como todos lo podemos suponer, no coinciden con el periodo constitucional de 5 años, pero que para dar una mirada, pues a ver, ¿no? Y por qué no decir, responder esta pregunta, ¿qué tan prioritario realmente es el problema de la niñez o el tema de la niñez para los sucesivos gobiernos que que tenemos, ¿no? Y en eso, pues, más allá de seguramente algunos discursos, eh, podemos recogerlo, pues, como le digo, a través de estos documentos que se publica a través de decretos supremos, que cada gobierno está obligado a plantear, ¿no? En ese sentido tenemos acá de los 4 últimos gobiernos que se registran, ¿no? Que muy bien hay 2 más. El periodo de transición de Sagasti y el de Merino, pero el primero no produjo un documento, sino que hubo una exposición en el gobierno, en el Congreso, y el segundo duró una semana que no le permitió hacer uno. Pero de todas maneras se registra acá los de Pablo Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, ¿no? De Castillo y de Boluarte, la actual presidenta, ¿no? Por ejemplo, podemos ver de que los 2 primeros presidentes, pues, permanecen, permanecen los ejes que se propusieron, ¿no? Tanto Pedro Pablo Kuczynski como Martín Vizcarra hacen un periodo de continuidad, por decirlo así, tanto en ejes como en los lineamientos, como se puede ver, ¿no? Y en lo que se refiere, pues, a temas vinculados a la niñez, ¿no? Coinciden, pues, solamente viendo el punto 4, ¿no? Sobre desarrollo social y bienestar de la población. En el 4.1, en el lineamiento 4.1, se propone reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses con enfoque de prevención, ¿no? Y en el 4.3, en el lineamiento 4.3, mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas. Y en el 4.6, ¿no?
promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de niños, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia, ¿no? Esto se reitera también en el gobierno de Vizcarra, y ya hay una diferencia, y es más, eh, se desarrollan otros ejes en el gobierno de Castillo, pero en lo que corresponde a la niñez, pues más allá de ver los ejes, nos concentraríamos un poco en los lineamientos. Se propone, por ejemplo, organizar equipos multidisciplinarios para el cuidado integral de salud por curso de vida, ¿no? Recojo esto porque cuando se habla de curso de vida se considera a todas las etapas de la vida, ¿no? De la niñez hasta la adultez, ¿no? O tercera edad. Y después, en el lineamiento 1.51, fortalecer la distribución y entrega de suplementos para la prevención de la anemia, la atención por la anemia. 1.52, asegurar la articulación de atención desde la gestación hasta los 36 meses de edad, fomentando el buen crecimiento de los niños y niñas. 1.54, fortalecer la atención educativa y la primera infancia con participación de las familias, comunidades, con énfasis en la población y barreras educativas, los grupos indígenas y afroperuanos. 4.11, ya en otro eje, pero el lineamiento 4.11 de ese eje, ¿no? Que aborda el fortalecimiento de los sistemas educativos y recuperación de los aprendizajes, se propone desarrollar modelos diferenciados que permitan la movilización por la lectura y escritura, así como el pensamiento crítico, creativo e innovador de niños y jóvenes y adultos, ¿no? En el lineamiento 6.7, correspondiendo al fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo, se propone en los lineamientos impulsar una acción multisectorial permanente para garantizar acciones de prevención, la atención, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren de violencia, especialmente de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia sexual, ¿no? Y en el 6.8, garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos haya fallecido, ¿no? Mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que asegure su desarrollo integral. Había que constatar si eso algo se comenzó a implementar, ¿no? Y en el gobierno actual recientemente ha sacado su política general, ¿no? Y dentro de los lineamientos que propone estarían promover la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Garantizar la prestación de servicios del Estado a favor de las poblaciones vulnerables como niñas, niños, adolescentes, personas, adultos, mayores, personas con discapacidad. 7.1, mejorar la infraestructura educativa en territorios priorizados para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. 7.2, asegurar la dotación de material educativo que garantice el buen inicio del año escolar. 7.3, promover la matrícula oportuna, la asistencia y la permanencia de los estudiantes con énfasis en el interior del país. Y 7.4, mejorar el currículo nacional para el mejor fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no? Y el otro eje sobre la salud como derecho humano, se tiene lineamiento fortalecer la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil, ¿no? Como se ve, hay algunos temas que atraviesan tanto uno u otro gobierno, ¿no? Especialmente la cuestión de la educación y la cuestión de la anemia, ¿no? Y del periodo de atención a niños, ¿no?, menores de 36 meses, ¿no? Ahora, cabe preguntar si estos se han implementado, ¿no?, y cómo se han llevado en cada uno de los gobiernos. Pero de todas maneras, es un avance que creo que podemos realizar para ir dándole un seguimiento también a lo que se plantea y se propone, ¿no? Y hay que recordar que también, pues, en el tiempo de Sagasti se hizo una norma que más adelante lo vamos a ver. Otro documento que creo que es importante tener en consideración para poder hacer un seguimiento si realmente y contrastar si realmente el Estado va a asumir responsabilidades y sus deberes, ¿no? Con la niñez, podemos encontrarlo también, ¿por qué no decir, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Un documento que fue aprobado el año pasado, en el mes de julio, ¿no? Y que este gobierno
ha venido difundiéndolo, continuando, porque están sirviendo de fundamento, de marco referencial para los planes, por ejemplo, de desarrollo concertado que van a hacer o que están realizando ya algunos gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que prestarle atención. ¿Por qué no decir algunos sectores que van modificando sus PCN, ¿no? Sus planes sectoriales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante darle una mirada a los 3 niveles de gobierno, cómo van avanzando, porque se hace una labor, no solamente hacerla a nivel de lo ejecutivo, sino que también a través de los otros niveles de gobierno, tanto locales como regionales, porque como ellos van a elaborar sus planes de desarrollo concertados, pues que pongan o que consideran justamente, ¿no? O debería ser un mandato más que una consideración de que tengan como prioridad pues a la niñez de sus territorios, ¿no? Y que justamente pues implementen pues, acciones o proyectos, ¿no? Políticas o implementen las políticas nacionales y sectoriales para justamente realizarlas, ¿no? Y en ese sentido pues tanto en el objetivo nacional número 1 y número 4 se pueden tener justamente una mirada específica relacionada al niño, ¿no? Especialmente en el 1 cuando se habla, pues, como se pone ahí en la llamada que se pone ahí, más familias acceden a viviendas, ¿no? Eh, ah, la familia es el espacio fundamental de desarrollo integral de las personas, donde se interiorizan los valores y se fortalece la autoestima y la civilidad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Las relaciones familiares se dan en un clima de paz y de respeto a la dignidad y derecho de sus miembros, ¿no? Y también en el objetivo 4, ¿no? Cuando se habla la cuestión de la violencia, ¿no? Especialmente en la última parte de ese párrafo, de esa llamada que vemos que se encuentra en esta parte, ¿no? Hemos desarrollado una cultura de prevención y mecanismos eficientes para reducir todo tipo de violencia, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Entonces, reitero, ¿no? Prestarle atención a este proceso que ya se deben estar dando en los territorios para poder hacer alguna labor de incidencia en esos espacios, ¿no? También se podría hacer alguna labor de incidencia, pues, a través de algunos organismos representativos, por ejemplo, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, que la asociación que agrupa a todos los gobernadores regionales, para justamente proponerles, ¿no? De que dentro de sus procesos de desarrollo de planes concertados a nivel regional lo tengan, ¿no? Y a nivel de los gobiernos locales, si muy bien hay una variedad y son bien intensas, son casi más de 1.900 municipalidades, pero existen algunas organizaciones representativas tipo AMTE, la Asociación Municipal de Perú, REMUR, pero la Red de Municipalidades Rurales de Perú, o MUNIRED, ¿no? La red en red de municipalidades, que pueden justamente ser, vamos a decir, sujetos de representatividad de estos niveles de gobierno, de este nivel de gobierno, para justamente hacerle llegar a una propuesta sobre la temática de la niñez, ¿no? Y la protección que deberían tenerse. Posteriormente, dentro de las políticas nacionales, hay que resaltar, pues, estas que están justamente registradas en un portal de ese plan, ¿no? Que están justamente y se dice a cuáles serían los entes rectores para ver y relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, la primera, el Ministerio de Justicia sobre el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de los Adolescentes en Conflictos con la Ley Penal. En lo que se refiere a educación, la Política Nacional de Educación y Bienestar de Adolescentes. En lo que se refiere al Ministerio de Trabajo, Política Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, justamente eso, sobre algo estábamos conversando en las previas con Anita, ¿no? De que hay toda una problemática ahí. Y también, como antes dije, y esto se dio en el periodo de Sagasti, ¿no? La Política Nacional Multisectorial para Niños y Niñas y Adolescentes al 2030, ¿no? Que coincide un poco con el horizonte también de la Agenda 2030, ¿no? Pero también creo que son políticas que había que prestarle atención para verla cómo se interrelacionan, se articulan y son transversales para muchos sectores más allá del ente rector que ya está definido por algunos ministerios. Ahora pasaríamos ya más al aspecto, vamos a decir, de la información, vamos a decir, presupuestal, ¿no?
Y en ese sentido, pues, para todos es conocido que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una página de transparencia, ¿no? Donde se hace un seguimiento de ejecución presupuestal y que justamente siempre he insistido de que ustedes pueden ver, se hace seguimiento, se mueve bien el presupuesto en general de manera mensual, diaria y también de sus ingresos, pero se han creado también algunos nuevos módulos, ¿no? De consultas que tienen algunos temas específicos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la lluvia, emergencia, reactivación económica, la cuestión del COVID, ocurrencia de desastre, cambio climático, ¿no? De algunas empresas del Estado, ¿no? Mantenimiento diario, eh, presupuesto por resultados. Yo creo que en ese sentido también podría caber una demanda de que se tenga un portal dentro del portal del Ministerio de Economía, específicamente de los recursos que están destinados para la niñez, ¿no? De hecho, se ha trabajado anteriormente, por lo que tengo yo referencia a nivel del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Pero se ha ido desactualizando y que creo que, y según me comentaban algunos, que llegaba hasta el 2020 nomás, ¿no? Y ahí, a partir de ahí ya no se tiene más información. Entonces, ese portal se podría recuperar, si no lo hace el ministerio, lo puede hacer el mismo Ministerio de Economía, en la medida de que ha ido creando también algunos módulos donde se puede visualizar el proceso. Y yo creo que y eso permitiría que las organizaciones que están vinculadas a la problemática de la niñez hagan un seguimiento pormenorizado, y por qué no decir diario de los recursos y la disposición de los recursos, y por qué no decir contrastar con la realidad si realmente esos recursos están siendo bien utilizados, ¿no? Y de la manera adecuada o están llegando a los beneficiarios, ¿no? En este caso los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, esta página nos puede servir justamente como instrumento para un seguimiento, ¿no? ¿Por qué no decir hacer llegar alguna propuesta de cuántos recursos se va disponiendo a nivel del Estado o de los gobiernos sucesivos, ¿no? Más allá de los planes que seguramente se tengan, ¿no? Que si muy bien te dan un margen y un marco de referencia, porque quieras o no, dentro del proceso presupuestario, como ya lo mencionó también Pacoco, ¿no? Jorge Orosa, disculpa, hay etapas del proceso presupuestario donde se puede hacer alguna labor de incidencia, por ejemplo, en el momento de la programación y formulación presupuestal, que justamente estamos en este periodo actualmente, ¿no? Entonces, ahí ver cómo van la disposición de recursos, que seguramente, y la definición de esos recursos que se van a hacer justamente, por ejemplo, si lo vemos en perspectiva para el próximo año, y cómo se van ejecutando los que actualmente se están teniendo, ¿no? Y en ese sentido pasamos a dar algunas cifras de algunos programas presupuestales, ¿no? Que se mantienen y que algunos se han ido modificándose, ¿no? Por ejemplo, este programa Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano, que son unos nuevos programas presupuestales que se están implementando, ¿no? Algunos verán de que ya no existe Cuna Más o el programa 001, ¿no? Que han transferido esos recursos, lo han transferido justamente a este programa, ¿no? Por objetivos, ¿no? Entonces, y que se ve justamente cómo ha ido evolucionando y concentrando los recursos, y por qué no decir, de algunos programas presupuestales que han desaparecido, se han llevado, ¿no? Y más ahí, si queremos hacer un seguimiento, y acá justamente eso va a ser la secuencia de otros programas presupuestales, como lo vamos a poder ver más adelante, para que se tenga una visión más o menos de los recursos a que se disponen o cuáles son los ítems, ¿no? O los productos o los proyectos a que se disponen, ¿no? Especialmente, por eso lo he planteado como una cuestión de desagregado de productos proyectos, ¿no? Del programa presupuestal orientado por resultados, ¿no? Que antes vimos que hay un crecimiento del presupuesto y que va acumulando recursos de unos programas que han ido apareciendo tipo Cuna Más y que se van dando pues ya bajo esta nueva modalidad, ¿no? A diferencia de los programas presupuestales, eh, los programas presupuestales solamente quedan para algunos sectores, ¿no? Si muy bien tienen algún contacto con
y puede ser intergubernamental, pero estos programas tienen características, aparte de ser también multisectorial, intergubernamental y por definición también por objetivos que se van planteando para que todos los que están involucrados, todos los organismos del Estado que están involucrados lo logren, ¿no? Entonces, ahí no hay estas disparidades que a veces se citen entre uno u otro nivel de gobierno, sino que se trata de que en bloque todos los organismos o entidades públicas que están comprometidos logren los objetivos, ¿no? Pero más allá de eso, quería darle justamente a conocer pues a qué productos resaltan dentro de ellos, ¿no? Estoy trayendo lo de la última información para que ustedes vayan, ¿no? ¿Por qué no decir como tarea que se puede salir de acá, ir siguiendo, haciendo un seguimiento, ¿no? Y si ustedes ven, para que tengan una idea, ¿no? Estos que tienen códigos que comienzan con 3, ¿no? Son actividades específicas, ¿no? Y que son continuas, ¿no? Que son permanentes, ¿no? Que son muy diferentes a proyectos, ¿no? Pero ustedes pueden ver que, por ejemplo, en este programa presupuestal orientado a resultados, ¿no? Los recursos principalmente están orientados a estas actividades, ¿no? Por eso podemos encontrar actividades donde niños y niñas con vacuna completa, niños y niñas con té completo según edad, niños y niñas con entre 6 y 36 meses que requieren de cuidado extrafamiliar por ausencia de adulto competente para su atención en el ámbito de hogar y reciben servicios de cuidado y atención integral, ¿no? Y así hay otros sitios que son importantes que esta diapositiva se lo dejaría para que ustedes vayan viendo los detalles en que se van distribuyendo, ¿no? Y, acá en nuestros rubros de otros proyectos se van a encontrar proyectos específicos, a veces territoriales, ¿no? Que salen, pero ustedes pueden ver de que los recursos no son tan, son una parte, son casi el 20% del total de lo que hay para este programa presupuestales. Perdón, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero es que al menos en mi computadora solo veo la primera diapositiva y no se están moviendo. Ah, ya, gracias por... Sí. A ver, voy a volverla a levantar. Gracias por decirlo. Ya, correcto. Disculpe. ¿Se ve ahora? Sí, Se ve. ahora sí se ve. Yo creo que se cuelga mi máquina. Se colgó mi máquina. A ver, un ratito, voy a nuevamente parar, ¿eh? Estábamos viendo la lista de productos desagregados. Sí, justamente. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Ahora se ve? Sí, Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, estamos un poco brevemente, ¿no? Para salir de este programa presupuestal, orientados a resultados. Estamos viendo, pues, este programa presupuestal, ¿no? Yo les traigo acá la información y ustedes lo van a tener en la diapositiva, que seguramente se va a repartir después, donde están justamente los productos que están vinculados a esto, ¿no? Donde están los niños, las vacunas completas, ¿no? La cuestión del ¿no? El crecimiento que se hace en los niños, las actividades que se hacen para niños, etc. Pues, con cierta atención especial, atención a enfermedades diarreicas, niños y niñas y familias que reciben acompañamiento familiar para el fortalecimiento de capacidades orientadas a integrar a niño y niña, ¿no? Y también hay proyectos que no lo menciono, pero los he agrupado acá abajo, pero que hay, por la característica del proyecto, pues son específicos para algunos territorios, ¿no? Pero los primeros que están en la parte de arriba son los que se hacen en cualquiera, ¿no? Son parte de todas las actividades que continuamente se realizan para este programa, ¿no? Entonces, hay algunas acciones comunes que están
mayormente, vamos a decir, a la gestión del programa presupuestal, como ustedes pueden ver, gestión del programa, seguimiento y evaluación del programa, vigilancia, investigación, tecnología de nutrición, ¿no? Monitoreo, supervisión y evaluación y control del programa articulado nutricional, ¿no? Entonces, se puede decir, son en grandes rasgos las subdivisiones que podemos encontrar en los ítems que corresponden a este programa presupuestal, ¿no? Y que creo que pues sería importante que usted tenga conocimiento y como le decía, ¿no? Los numeritos, por ejemplo, de 3 son mayormente actividades que lo que se realiza, ¿no? Si muy bien son actividades, hay acciones comunes, pero también están dirigidas, ¿no? Y ahí van cambiando sus códigos de algunas acciones que están complementadas con cuestiones más de gestión coyuntural. También otro programa importante, ¿no? Salud materno neonatal, es un programa que ha permanecido, no está integrado al otro programa orientado a resultados, ¿no? Se ha mantenido y que también sería importante tener alguna idea de los componentes que tiene, de los productos que demanda, ¿no? Para que también se haga un seguimiento, ¿no? De cómo va gastándose algunos recursos. Como ustedes saben, hay bastante información en el módulo, en el portal que antes le mencionaba, el Ministerio de Economía, y ahí se pueden hacer algunos desagregados de cada uno de los productos que se pueden encontrar, ¿no? Por territorio, por departamento, ¿no? Quiénes son las entidades que intervienen, si es el gobierno nacional, si es el gobierno local, ¿no? Y en ese sentido es muy importante para hacer una labor de seguimiento que vamos a hacer, ¿no? Y ver y constatar, ¿no? Si realmente los recursos están siendo bien utilizados o habiendo recursos no se están utilizando, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Hay problemas de gestión, entonces, pues cuestiones, ¿no? Entonces, como el portal es diario, entonces eso puede ayudar mucho a nosotros ver por qué no hay variaciones. Seguramente lo que hacemos seguimiento nos damos cuenta que a veces hay cifras que no varían o están muy bajas, ¿no? Y hay atrasos fuertes, ¿no? Como podemos ver seguramente más adelante, donde están, por ejemplo, estos sí tienen avances importantes, ¿no? Avance importante es cuando se ve lo que se tiene y lo que se ha gastado, ¿no? Que es el término de devengado, ¿no? Entonces, ahí se va a ver que 43% al mes de septiembre, al mes de junio, disculpe, todavía el primer semestre, vemos que, si muy bien no es un avance muy poco, pero se puede decir que puede estar dentro del promedio, pues considerando que debería estar por lo menos un 50%, ¿no? Ya en las próximas semanas, ¿no? Y para justamente tratar de ver de que no se retornen algunos recursos que a veces son necesarios y más aún teniendo estos productos o estas actividades que tienen que realizar, ¿no? Y que son importantes. También sobre la cuestión de la violencia, ¿no? Como le decía, si muy bien, anteriormente había una programa presupuestal sobre violencia. Acá se ha hablado, se ha recreado este programa y se ha acumulado esos recursos que estaban en ese programa presupuestal, se han traído a esto, ¿no? A este programa presupuestal orientado por resultados, ¿no? Donde se van a encontrar también, ¿no? Si muy bien hay sobre la violencia propiamente de la mujer, también hay sobre los niños y niños, por ejemplo, el 33.909 niños y adolescentes víctimas directas e indirectas de maltrato infantil y violencia sexual con problemas de conducta sexual, reciben tratamiento cognitivo, conductuales adecuados, ¿no? Niñas y niños, ¿no? Experiencias de aprendizaje para desarrollar sus competencias de prevención de la violencia sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, este programa ha tratado de juntar, ¿no? Esos dos componentes fuertes, que tanto de la mujer como de la infancia, ahí podría quedar un debate si es que se puede ampliar, profundizar, desarrollar o crear uno aparte, pero por el momento es lo que existe o como lo viene trabajando el Ministerio de Economía, ¿no? Para ver los recursos, ¿no? Y también pues hay la parte de proyectos que son específicos, pues son muy mínimos porque son mayormente dedicadas a actividades y las acciones como una de lo que se refiere a gestión, ¿no? Eh, por ejemplo, pero acá también hay que ver que miren también los recursos
por ejemplo, de niños, el que Hernández mencionaba, pues los recursos casi se han mantenido, pero el de Vengao es poquísimo lo que se ha venido gastando, ¿no? En términos redondos es 1 millón, ¿no? De los 19 millones, es una cifra muy poco para abarcar todo el ámbito nacional, ¿no? Que puede ser, que representa el 4.3% de avance, casi nada. Ya estamos mes de septiembre y 4.3% de avance. No, nada. Y el siguiente rubro, niños y niñas, vivencia, experiencia, aprendizaje para desarrollar su competencia en prevención de violencia sexual, ¿no? De los 2 millones redondeados, se está gastando casi 100.000 soles, que es casi 7.5%. Entonces, tampoco. Entonces, ahí se puede definir en términos prácticos si realmente las políticas que a veces se mencionan o se declaran, ¿no? Se están efectivizando en términos prácticos concretos, ¿no? A través de implementación de recursos, ¿no? Tanto en la disposición o en los gastos que se puede poner, ¿no? En ese sentido también hay problemas de gestión, de gastos, como si están bien siendo utilizados, pero de todas maneras, ya un indicador como este nos da una idea de que hay mucho atraso, y casi descuido, por no decirlo, por no decir otra palabra más fuerte, en no prestarle atención a esta problemática que es cotidiana y que a veces en los grandes editoriales de algunos medios de comunicación se llama la atención cada cierto tiempo, pero se olvida de que eso es un problema cotidiano, diario, que pasa en la población, especialmente infantil, ¿no? Entonces, es como una llamada de atención a esto, lo que está sucediendo con estos recursos que se disponen, ¿no? Ahora, acá hay otro rubro, ya es un rubro muy importante, que es la cuestión de los logros de aprendizaje de estudiantes para la educación básica familiar, ¿no? Y se pueden ver los componentes que también tienen, ¿no? Y he tratado de desagregar en lo que se refiere a esta, porque el término es muy genérico, entonces, y para que se defina claramente, claro, se habla de instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, ¿no? Su atención está básicamente en contratación oportuna del personal docente y promotor de las instituciones educativas de la educación básica regular, ¿no? Es la que concentra el mayor recurso, si usted nos ve en proporción de casi 24.000 al PIN que está actual, casi 17.000 se concentran en estos recursos, ¿no? Que es básicamente para el pago de los docentes que existen en estos niveles, ¿no? Por eso también el avance, pues, es significativo porque es algo que se hace de manera continua, ¿no? Y es casi, por qué no decirlo, rutinario, más allá de tener los contratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el avance se puede ver que es casi ya, se puede decir óptimo, pero explicado por a qué se debe, ¿no? El fundamento que se da, porque es algo rutinario y que es una necesidad del pago mensual a los docentes y al personal que se contrata, ¿no? De igual manera, el personal administrativo, ¿no? Mantenimiento de operaciones de condiciones adecuadas para el funcionamiento de los locales, ¿no? Y hay también la cuestión de la evaluación de aprendizaje de la calidad educativa, que hay un fuerte atraso, ¿no? Que hay, ¿no? Que todavía parece que los censos que dan parte del proceso de evaluación que se hace anualmente, pues todavía no se tienen implementando, pero ahí están los recursos que se pueden disponer para esas actividades. Finalmente, y coincido totalmente en eso con lo que había planteado Pacoco, ¿no? Jorge Coraza, sobre la necesidad, si muy bien hay recursos que no se gastan, hay mala gestión, pero creo que también todavía persisten brechas muy fuertes que deberíamos prestarle atención y que seguramente dentro de la política y la gestión, por ejemplo, presupuestal o de los recursos públicos, habría que tenerlo presente, ¿no? Realmente, ¿de dónde salen los recursos, no? Finalmente, ese sistema tributario, la fuerte tributación, el mayor componente y sostén de los presupuestos y los recursos que se dispone, ¿no? Si muy bien se puede disponer de otros recursos públicos o bienes del Estado, pero en lo que se refiere a presupuestales,
la cuestión de la tributación es la que sustenta básicamente el presupuesto, ¿no? Tanto los indirectos como los indirectos, básicamente los indirectos. Y acá se puede tener una idea, pues, si lo queremos hacer una comparación con otros países que nosotros estamos muy atrás de lo que podemos decir a otros países de América Latina y que ni hablar de la Organización de la Cooperación y Desarrollo, ¿no? De la OCDE, ¿no? Que decíamos, o que al Ejecutivo siempre, o los sucesivos ejecutivos quieren ingresar, ¿no? Que ellos tienen casi un 30.3% del PBI como presión tributaria que es, pues, mientras en América Latina es 23% en promedio. Acá en el país, al año 2019, es solamente 16.9, casi 17% lo que se tiene de presión tributaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos lejos justamente, tanto a nivel americano y por qué no decir a nivel internacional de los países desarrollados, de los recursos para realmente tener una mejor tributación, ¿no? Eso tiene varias explicaciones, pero de todas maneras estos indicadores nos dan una idea de que hay todo un tema que trabajar, una reforma tributaria, ¿no? Y hay que recordar que también a nivel de la OCDE, pues, el peso prioritario que tienen ellos son los impuestos directos, ¿no? Mientras en las economías como las nuestras, y especialmente en los países de América Latina, los impuestos indirectos tipo a través del IGB, un impuesto selectivo al consumo, son los que tienen mayor peso en el sistema tributario, ¿no? Ahí tenemos, es inverso cuando se hace una comparación con los países. Lo voy dejando por ahí y cualquier pregunta y consulta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Carlitos, por, por ponernos la mirada directa en cómo va la ejecución presupuestal en el tema de violencia a la infancia, que es uno de los aristas más graves que hay. Y sin embargo, la ejecución está por los suelos. Es triste. De lo poco que se da, la ejecución viene siendo mínima. Entonces, está ahí el reto que tenemos organizaciones como las nuestras, ¿no? Y también, obviamente, el comentario general 19, que debemos de capacitar a los miembros. Es urgente una capacitación para saber cómo es que se estructura, cuáles son las preguntas que hay, esa relación de preguntas. Bueno, antes de continuar, por favor, Carlitos y Jorge, mándenos su ponencia, porque ya nos están pidiendo por el interno que por favor les podamos enviar las ponencias para que puedan hacer un seguimiento, Lo ¿sí? mando a tu WhatsApp ahorita y ahí le rebotas a las colegas para... Perfecto, perfecto. O ves ahí a nivel interno, ¿ya? Ahorita lo estoy haciendo. Perfecto. Bien, gracias. Es solo señalar la asistencia de una organización que viene de Apurímac, Andahuaylas, que se llama Uñuc Ñahui. Es una organización campesina y que está presente a través de nuestra compañera Marley. Gracias por este esfuerzo que hacen porque ellos normalmente no tienen internet. Entonces, eso les dificulta su participación en estos webinars y sin embargo ahora han hecho un esfuerzo y están acá junto con Oscar Guadalupe, que también es de Madre de Dios. Entonces, saludamos la presencia de estas dos organizaciones tan distantes y sin embargo tan importantes. Muchas gracias a todos los que están acá presentes. Pero sigamos, por favor. Preguntas. En esta parte tendríamos que tener preguntas. ¿Cuáles son las Quizás Ana María podemos tomar la foto primero, antes Ok, que empiezan antes de que se retiren? Sí. Por favor, ¿pueden abrir sus cámaras para tomar la foto y que quede el registro? Abran sus cámaras, queridos compañeros, ¿sí? Amigas de Bienestar, Freddy, Frida, Julio César Moya, Lisbeth, Lucy, Luzgarda, de Bienestar y Familia, hay varios miembros. Marley, no, sí, sí tienes cámara, Marley. Y Oscar Guadalupe también tiene cámara, nuestro amigo Oscar Guadalupe. Rocío Vidalón de Samo Social, Rosa Mercedes Vázquez, sigamos. Conchita. Muy bien, muy bien.
A ver, pero falta cámaras. Hola, querida Rosita, ¿cómo estás? Acabo de ver a Alicia, siempre ella tan... Muy bien, Acá estoy. muy bien. Sí, Pero estoy las otras siguiendo. cámaras, tómanos en varios momentos. A ver, Oscar, Guadalupe, Yunyug Mayu, no está, Guarayo, son nuestras organizaciones más distantes. Luzgarda, ¿cómo estás? Buenos días, encantada. ¿No hay más? ¿No hay más cámaras, amigos? Ah, Sofía, ¿puedes encender tu cámara? Rosita, tu cámara. Rocío de Samo Social. A ver, abramos para poder tomar la foto de participación. Ah, Oscar, Marley, para conocerte, Marley. Hola, Cusi, bailón de Cusi Warman. ¿Ah? Vayamos tomando una primera foto y luego ya se va sumando Oscar. Oscar, abre, por favor. Marley, de Unión. Rocío, ¿cómo estás, Rocío? Buen día. Ah, no, Sofía que tiene problema. Ya, mira. Una primera etapa, qué pena, no está, pero puede ser un avance, ¿sí? Por favor. Te vemos, Claudia. Claudia, no aparece tu rostro. Gracias, gracias. Bueno, tomemos esta primera foto y luego pidamos al resto que por favor sigan sumándose. Oscar, tu cámara, Merly de Uñugñahui, ya Sí, que está te... bien, Ana María. Ya tengo muchos. Ok, gracias. Entonces sigamos con las preguntas. Por favor, ahora sí entremos a las preguntas, que acá están nuestros ponentes dispuestos a responder las inquietudes que podamos tener. ¿Sí? A ver las manos, ¿quiénes quieren preguntar? A ver, pregunta. Todo ha estado claro, no creo, ¿sí? Sofía Mauricio. Ah, ya, Sofía, disculpas, una cita médica. Quiero hablar, María, por favor. Sí, Alicia, te escuchamos, te escuchamos. Te Sí, escuchamos, Alicia. sí, gracias por darme el espacio. Gracias a todos los compañeros que están sumándose en esta presentación sobre un tema súper importante para la infancia. Y saludar a los ponentes, que ha sido muy importante sus aportes y visión crítica de lo que está pasando con la infancia. Yo tengo atrás un ruido, pero bueno, voy a tratar de alzar la voz, a pesar que la voz tampoco me acompaña mucho. Bueno, decir lo siguiente sobre Jorge Orosa. Interesante toda la aproximación que nos ha dado en cuanto a un mapeo general sobre nuestra infancia y la situación de alta vulnerabilidad en que se encuentra. Toda esta situación afectada por la crisis de la pandemia y la creciente pobreza en nuestro país. Él nos ha dado una mirada objetiva para focalizar todas las demandas no cumplidas por la infancia. Entonces nos ha dado una ubicación bastante clara, objetiva y con una apreciación crítica de cómo estamos, cómo va la infancia. Pero a su vez nos ha hecho también una demanda muy importante de que todo esto puede cambiar, porque siempre estamos hablando sobre marcos generales de diagnóstico y los manejamos, nos buscamos la información y las datas de un lado y del otro lado, aunque a veces no está todo como a la mano. Pero esto nos lleva a ver, si marcamos una incidencia, que le daríamos el peso importante a la confluencia de todas las ONG que nos llamaran, que nos vamos hacia una voz y llamado importante para poder estar todas unidas, juntas y en una sola voz, canalizar todas las demandas, porque todo esto es vía también que le demos solución y creemos resultados. Nosotros sabemos que en estos momentos el hambre y la pobreza está creciente y este sector de mayor
vulnerabilidad está en nuestra infancia. Entonces, esto que ha creado como un aporte importante en experiencias también pasadas que ya se ha dado en el país es crear un, una instancia importante de todas las ONG, siendo el espacio que puede ser del GIN o más allá del GIN también, ¿me entienden? Y crear una plataforma por la infancia. Estoy proponiendo en este momento al GIN que se organice como una plataforma importante de confluencia de todas las organizaciones que trabajamos con los niños, niñas y adolescentes en nuestro país para poder hacer, o sea, una canalización de todas las demandas sociales que no muchas veces están cumplidas. Y de ahí me voy a pasar a la otra parte de la exposición que ha dado la otra persona. Carlos, creo que se llama. Carlos. Entonces, de esta manera, con este diálogo constructivo de confluencia de todas las ONGs, con esta plataforma podemos levantar la voz y hacer incidencia, porque hay muchas instancias de gobierno que no se están ni siquiera cumpliendo, y que también me he enterado por la exposición de Carlos que hay fondos que hay y que no se gastan. ¿Qué es eso que al 5%? ¿Qué es eso? El gasto en la infancia realmente es escandaloso, no se da. Qué bien que hoy día ponemos todos estos puntos sobre el tapete. Pero tampoco hemos ubicado toda la situación que significa la corrupción que se da a nivel de los entes de gobierno y toda la plata, vamos a poner así, todo lo que podía darse a nivel de la infancia, y se va en qué, en todas las coimas, en toda la corrupción, en todo el desgaste de la misma gestión que hay en los órganos de gobierno. Creo que es momento que este espacio de poder reflexionar y de con todas estas informaciones y registros de data nos llevan a tomar conciencia a las ONG que tenemos que levantar nuestra voz de una vez, todas juntas, a poder hacer algo para cambiar que esta situación en que está nuestra infancia hoy día golpeada por el hambre y la pobreza no la podemos realmente resolver solos. Las ONGs estamos cansadas de poder ver que hoy día las demandas sociales son más graves que los años pasados. Agravada la situación de nuestros niños, agravada al máximo. Hoy día los niños están caminando ¿hacia dónde? Hacia la tuberculosis. La desnutrición grave los llevará a tener una mayor cantidad de TBC en infancia. Por favor, tenemos que unirnos todas las ONG, hago un llamado que el GIN cumpla un papel canalizador y confluente para poder hacer que esto, a nivel de los órganos de gobierno, podamos tener una voz reconocida e importante. Estoy aportando hacia los dos ponentes que han expuesto, porque me ha llevado a mí a poder tener que esta situación de inequidad, donde estamos realmente creando más pobres para las generaciones del futuro. ¿Y cuál será la solución? Nuestra voz hoy día, en este presente, es importante. Gracias. Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación, por favor? Rocío, Paul, Oscar, María, Tito Lazo, también nos invitado a hacer preguntas. Sí. ¿Hay alguien más? Parece que no. Ahí está Rocío, creo, está levantando la mano. Rocío. Y después de Rocío participa. Muy bien. Rocío, ¿tienes? Sí, a mí me gustaría que veamos desde dónde estamos, cuáles son los factores controlables por nosotros, o sea, hasta dónde nosotros podemos llegar como organizaciones y como grupo, ¿no? Y partiendo de eso, de ver qué es lo que nosotros podemos cambiar desde que empecemos a planificar. Porque, por ejemplo, el primer ponente habló de tener instancias de coordinación. Entonces, existen instancias de coordinación, pero ¿cómo potenciamos estas instancias de coordinación? Y no solo a nivel de ONGs, también desde el gobierno, por ejemplo, se crearon las instancias de articulación local de lucha contra la anemia a nivel municipal, ¿no?
Sin embargo, mi percepción es que estas instancias terminan no funcionando porque no hay un interés real o no es prioridad dentro de los grupos que participan. Desde las instancias del Estado, pero incluso también cuando hay ONGs locales, también, ¿por qué? Porque todos estamos muy metidos en nuestras propias agendas y parte de nuestras propias agendas es la sobrevivencia como institución. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación de sobrevivencia? Porque cuando una persona, una entidad está en esta situación de sobrevivencia, no puede planificar mucho ni puede mirar más allá. Entonces, creo que sí es importante que analicemos qué podemos hacer desde donde estamos y cómo nos unimos para crear esas sinergias que nos ayuden a hacer más. Muy bien. ¿Otra pregunta más, por favor? Sí, si me permites, Ana María. Sí, por favor, Luchito. Bien, en primer lugar agradecer a Jim por la actividad que realiza ya de manera frecuente, regular. Me parece importante que se aborde el tema de la infancia en un país como el nuestro, donde el gran porcentaje de la población en términos de grupos por edades es la infancia. Y si, como siempre suelo incluirlo, si sumamos primera infancia, la infancia escolar y la escolaridad, le sumamos la adolescencia, es un volumen que creo que alcanza poco menos de la mitad de la población. Yo estoy de acuerdo en fortalecer el tema organizativo, las plataformas, las formas de vincularse en términos de agendas temáticas. Para nosotros la salud es un tema clave, fundamental, no solamente por el tema sanitario, sino por lo que significa como eje transversalizador, si se quiere, de todas las demás, por decir, ODS, o en términos generales, cualquier agenda que pueda desarrollarse en el plano educativo, político, cultural, ideológico, electoral, como se quiera plantear. Porque la salud no solamente es, como hemos dicho siempre, un tema de ausencia de enfermedad, como dice la OMS, o un tema sanitario solamente, sino está complicado siempre o transversalizado, cruzado, determinado, como solemos decir, por el resto de factores de la vida, de los modos de vida, de la economía, de la política. Organizarse, reitero, entonces está bien. Me parece a mí que sería bueno un esfuerzo también por, como estoy diciendo últimamente, me han escuchado hace poco, cómo evaluar los criterios, la doctrina, los paradigmas con los cuales abordamos el problema de la infancia, más allá de la campana, más allá de los criterios y cánones y datos que nos brindan la data oficial o los enfoques que se abordan en eso, incluyendo las ODS, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de dar soluciones que puedan, como suelo decir también, suscribir cualquier ámbito político. Y obviamente, y con esto voy culminando, la pandemia ha demostrado que a nadie, en particular a los sectores más poderosos, de los poderes fácticos, económicos, políticos, mediáticos, no le interesa a la población. Ellos han tenido prerrogativas por encima de cualquier ciudadano, como siempre suele ocurrir, y en pandemia mucho más. O sea, ante la crisis, ellos se aprovecharon de la crisis para enriquecerse más. Y eso impacta en la infancia. ¿Cómo actuar entonces con actores políticos de esas características y de esa magnitud de infamia, podría decir? Hay que tener otros criterios, me parece, y eso es lo que estoy sugiriendo, un taller que permita evaluar qué otros campos fuera de los cánones establecidos de la data, de las evaluaciones, de las investigaciones, de los abordajes, de las formas de incidencia, se están dando y que sabemos que no van a dar resultados en el corto plazo. Y lo digo con urgencia porque la urgencia que tiene la infancia es de inmediato plazo. No hay cortos plazos, no hay medianos plazos para la infancia. Es necesario ahora, porque una infancia menoscabada son jóvenes y adultos inmediatamente en 3, 4, 5, 10 años que no hay manera de resolverlos. No hay manera de resolver el daño
biológico, neurológico, sanitario, de educación, de captación, de información, de conocimientos, que un niño ya no tuvo, no lo va a poder obtener después a los 15, a los 20 o a los 25 años. Gracias. Gracias. Ya estamos, a ver, una pregunta más para poder resolver, para poder pedir a nuestros invitados que puedan abordarlo. A ver, ¿tenemos alguna preocupación más? Edson tenía una preocupación, tiene una preocupación que lo vamos a convertir en pronunciamiento. Nosotros, la forma como presionamos, vemos que presionamos al gobierno, es haciendo pronunciamientos y hacemos mínimo 4 al año. Uno en el tema presupuestal siempre y luego sobre la situación de violencia en la infancia, los otros 3. Esos pronunciamientos van dirigidos a todas las autoridades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, todos los congresistas, todas las comisiones de trabajo reciben y la PCM con todas las organizaciones que también están presentes. Hacemos un pronunciamiento y enviamos con las preocupaciones, con un resumen de preocupaciones sobre el tema de infancia. Esa es nuestra forma de hacer incidencia, como hacemos permanentemente, porque tenemos que poner en la agenda la problemática de la infancia, y esa es una de las formas. Por lo menos los haremos. Hay muchos que nos responden que, qué sé yo, no hay todavía, no se da la oportunidad de la discusión porque están en otros temas, y sabemos que están en otros temas de preocupación, que no es la infancia. Por eso es que les recordamos siempre. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta más, por favor, para poder pasar nuevamente unos 5 minutos de recomendaciones de nuestros panelistas? ¿Alguien más? ¿Se anima? No veo manos. ¿No se animan, chicos, chicas? Recordarles que les vamos a enviar una encuesta a los miembros del GYM y les rogamos responderlas. Es sobre estos webinars que estamos proyectando, un promedio de cada 15 días, ¿no? Tenemos hasta el mes de septiembre cubiertos los temas. Entonces, vamos también a reenviarles el programa. Hoy ya tenemos consejo directivo aprobado para poder reenviarles a todos el programa, y ustedes deben de saber qué temas vienen posteriormente y qué fechas. ¿De acuerdo? Creo que nadie más se anima, queridos amigos. A ver, Jorge Orosa, tus palabras finales, tus retos, por Sí, favor. muchísimas gracias. Yo creo que hay 3 puntos claves para entrar al tema. El primero es el fomento, la creación de una instancia de encuentro de todas las organizaciones que trabajan el tema de infancia. O sea, no es una plataforma, como dice, creo, Alicia, no es un grupo de trabajo para preparar propuestas, es solo un espacio, una instancia donde se encuentran las instituciones que trabajan el tema de infancia. Y esto no lo digo porque se me ocurre, sino que hay un estudio muy serio de una institución que se llama SEEP, S-E-E-P, en relación a cómo se constituyen grupos de coordinación para hacer incidencia. Y dice así, este libro así que es grande, que el primer problema que hay que resolver es la confianza y conocimiento entre las instituciones. Entonces, la idea es encontrarse una vez al mes, día fijo. Cuando teníamos IPAN era el tercer miércoles de mes a las 4 de la tarde en la Universidad del Pacífico con cafecito. Y en ese espacio, lo más importante es que las instituciones se conozcan. Que la ANC diga, yo estoy haciendo esto, que el grupo de presupuesto hace esto, que el GYM, es decir, fluye una relación de intercambio de información natural y de conocimiento. Y eso hay que construirlo. A medida que avanza el tiempo, se inicia una segunda fase que es de coordinación, casi en forma natural.
mira, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿y por qué no coordinamos? O sea, por ejemplo, a mí me parece algo terrible que las grandes instituciones, cada una tenga su diagnóstico de la situación de la infancia y gastan cualquier cantidad de dinero. No quiero nombrarlas, pero sabemos, las grandes instituciones, ¿no es cierto? Plan, SEI, Visión, que tienen millones de dólares. ¿Por qué no tener una base de datos común, un diagnóstico común y compartido? Y eso tiene que ser resultado de ganar confianza. En una tercera etapa, tratar de ver algunas pequeñas cosas que se puede hacer en conjunto. O fijar algún tema que podría ser prioridad. Y así se va avanzando. Ahí tienen que participar todo el mundo, el Estado, los grupos de empresarios que trabajan responsabilidad social, los organismos de cooperación, hasta la misma Contraloría y Defensoría, como señala el comentario general, etc. Un espacio de encuentro. De alguna manera, el grupo, el colectivo de la mesa es eso, pero finalmente la mesa, y voy a decir un pecado, es un organismo financiado por el Estado que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces tiene un lazo, igual que UNICEF, ¿no es cierto? O sea, tiene un cartabón, se dice, Lucha, una bola de acero que le impide, digamos, ir más allá. Esa es la primera propuesta. La segunda es crear un grupo de incidencia que tenga su plan de trabajo con personas que se dediquen más o menos medio tiempo a trabajar el tema y donde se discuta qué hacer y no cada uno por su lado influyendo y tratando de proponer. Hay temas claves, no es lo mismo una que otra cosa. Por ejemplo, mi querido amigo Luis Lazo, yo creo que un tema bien importante es la ampliación de la venta de las medicinas genéricas en todo el sistema. No es posible que haya solo 30 medicinas genéricas que no vende el sector privado y que especule, etcétera. U otras cosas, los fondos que las instituciones de infancia no utilizan, que vayan a un fondo para financiar proyectos. Entre paréntesis, el Ministerio de Educación hace algunos años dejó de gastar en 3 años 60 millones de dólares. Y la infraestructura de educación es terrible. Esa es la segunda medida. Y la tercera es entrar en un proceso de capacitación, de formación sobre el tema de inversión en infancia. Mi querido amigo Carlitos Arana y yo soy voz en el desierto. ¿Cuánto van? 2 años, ¿no es cierto? Sobre el tema de presupuesto público. En el tema de inversión en infancia es una locura lo que está pasando. Estamos organizando un curso internacional, el segundo curso internacional sobre inversión en infancia con el Instituto Interamericano del Niño. 46 participantes, 14 países. Nos vamos por el segundo. Estamos en los próximos días por organizar un curso para Colombia, sobre el tema de inversión en infancia. Y en Perú no lo hacemos. Pero especializado sobre el tema, donde veamos el detalle cuánto se está avanzando en el comentario general. Y el cuarto tema que lo añado es, tenemos que aprender de lo que hace el resto. Yo cada vez encuentro programas maravillosos, interesantísimos, y que no les conocemos, todos queremos empezar desde cero. Entonces, esas 4 propuestas, y creo que el GIN está en esa línea y puede cumplir este rol, especialmente el fomento del espacio de encuentro. Si hablamos con la gente del ministerio, ellos dicen, sí, por supuesto que tenemos, pero ¿quién representa a todas las instituciones que no son del Estado? ¿Quién está sentado en esa mesa? ¿Tú, Ana María? No. No, ¿no es cierto? No.
y se reúnen cada vez que se les ocurre y mandan al segundo, al tercero. No, una institución de encuentro, nada más, que funciona una vez al mes. No estamos pidiendo 2, 3, 4, no estamos hablando de presupuesto, no estamos hablando... Lo ideal sería en un espacio físico, que ahora se puede, con un cafecito decente de Oxapampa, ¿no es cierto? Un caracolillo bien hecho, y ahí nos encontramos. Una vez al mes, 2 horas y media. Bueno, eso les diría yo, de tal manera que a partir de este espacio de encuentro, vamos a coordinar, a desarrollar conjuntos. Eso va a salir en forma natural. Pero si decimos juntémonos todos alrededor del fomento de la transformación del sector salud, uy, cada uno tiene una idea y hay gente que no trabaja salud. No, todos los que trabajamos el tema de infancia en un solo espacio. Es como el amor, por pasos, uno por uno, uno por uno. Uno no se avienta con todo de frente. A veces, ¿no? Pero eso ya la excepción. Entonces, esa es la propuesta y yo quiero terminar felicitando al Jim por el esfuerzo de hacer estos espacios de encuentro, pero tienen que ser, Ana María, en forma regular. Sí. El primero, segundo, miércoles de mes, como hoy día, ¿no? De 9 a 11, dan las 11 y se termina, de tal manera que uno se programa. Una vez al mes, empecemos por lo más sencillo, invitando a todo el mundo, haciendo propaganda y compartiendo el video y los PPTs de las reuniones. Hasta ahí voy. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Sus recomendaciones serán tenidas en cuenta. Carlitos. Carlos, tu micro, prende tu micro, no se escucha. Disculpa. Gracias. Sí, un poco también para abordar lo que la participación de Alicia, de Rocío y también porque no habla de Lucho, ¿no? Alicia, la cuestión de una plataforma de confluencia de infancia, creo que ya un poco que lo aborda Jorge, ¿no? Disculpa. Rosita, Así. apaga tu micro que está interfiriendo. Gracias. Y entonces yo creo que ahí hay bastante, y creo que, ¿por qué no decir? Hay ideas que se vienen vertiendo, ¿no? Lo que plantea el mismo Jorge, ¿no? La cuestión de hacer una cuestión de un espacio de contacto para poder crear un grupo de iniciativa. Yo creo que ahí estaría dando la respuesta a lo que plantea Alicia, ¿no? Y en lo que se refiere a la corrupción, que lo ha abordado también Alicia, es la cuestión, pues, de que son cifras a veces de temblar, ¿no? Por lo menos el último reporte, o hasta de donde yo tengo conocimiento, puede ser que haya habido otro. En el 2020, la Contraloría hizo un reporte de había 22.000 millones de soles que se pierden justamente en estos malos manejos, ¿no? Porque el término lo que utilizan justamente es amplio, no solamente es corrupción, sino que mal gestión y que no se utilizan los recursos donde debería gastarse o una malversación de los recursos. Hay 22.000 millones que están en ello, que si uno lo hace con alguna referencia puede ser casi igual a un presupuesto de la función de salud, para tener una idea referencial, ¿no? O casi el triple de lo que es para protección social, lo que se dirige para el MIDIS, ¿no? O la función MIDIS, entre comillas, función MIDIS, porque no es el nombre exacto, sino que protección social. En lo que se refiere, yo creo, a Rocío, creo que es importante la idea que ha planteado de reunir con algunos espacios, especialmente a nivel del territorio, ¿no? Y que hacer demanda de cumplimiento de a veces de sus ofrecimientos, ¿no? O organismos que ya han sido creados, pero que a veces no funcionan, o en algunas localidades sí, ¿no? Varía por cada una de la gestión o de la voluntad del alcalde de turno, ¿no? Por ejemplo, las desmunas, ¿no? Entonces, ahí hay bastante que debatir, discutir, ¿no? Algunos en pro, otros en contra, pero de todas maneras hay espacios y ha habido momentos en que se ha prestado atención, ¿no?
Entonces, y lo que también plantea Lucho, la cuestión de la urgencia, es un tema urgente, ver la cuestión del niño, ¿no? El niño, los tiempos no acaban, pasan, mejor disculpen, pasan sin pensar. Ya un recién nacido a los pocos meses ya ha podido, si no ha recibido las atenciones adecuadas, puede haber perdido muchas de sus capacidades que le va a seguir al resto de la vida, ¿no? Entonces, eso creo que sería importante. Ahora, dentro de lo que es reto, yo creo que la cuestión del seguimiento es algo que debe ser todavía, es vigente, ¿no? Y el pedir rendición de cuentas de parte de la sociedad civil, ¿no? Tanto a nivel de las políticas públicas o, por qué no decir, a través del presupuesto, de los presupuestos que se destinan justamente para la niñez, ¿no? Y en ese sentido, yo creo y insisto en la cuestión de demandar a un portal que tenga un permanente, ¿no? Que puede ser volver donde estuvo o que estuvo un tiempo funcionando el Ministerio de la Mujer, o el que el MEF haga uno dentro de su portal de transparencia económica, ¿no? Y si ya no es posible porque el Estado no quiere asumir compromisos de ese tipo, pues la sociedad civil ver los mecanismos para poder implementar algo, ¿no? Sin reemplazar lo que tiene que hacer el Estado y que es responsabilidad del Estado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Nosotros tampoco podemos asumir todo lo que el Estado debería hacerlo, más aún por cuestiones de recursos y de capacidades y de infraestructura personal que tiene el Estado, ¿no? Con sus casi 1 millón y tanto de personas que trabajan ahí, ¿no? Y la cuestión, pues, de que esto también está aunado de que se han abandonado muchos pedidos de rendición de cuentas, por ejemplo, con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, ¿no? Del 12 al 21, pues, anualmente se tenía que dar rendición de cuentas, ¿no? Si muy bien era en el Congreso, que a veces entre los congresistas, como ya sabemos, solamente está el ponente, el orador y las salas están vacías, pero sí tenía importancia para la sociedad civil para darse cuenta de los avances que se había. En ese sentido, pues ese tipo de espacios o ese pedido de rendición de cuentas de manera oficial y la exigencia de que sean informes anuales debería o retomarse o plantearlo nuevamente que se implemente, ¿no? Entonces, ya he dicho que estoy de acuerdo con lo de Jorge, de crear un espacio de contacto y grupo de incidencia. Y sí, de hecho la capacitación creo que es importante, coincido también con Jorge, yo creo que sería importante ver los espacios y también conversar, ¿no? Sí, tengo algo pendiente con Jorge para ver sobre cuestión de capacitación, especialmente a nivel presupuestario, ¿no? Que puede estar direccionado y creo que también yo he participado en el curso de, de Jorge el año pasado, interesante y creo que bien estructurado, que puede ser replicado o desarrollarse con otras organizaciones interesadas para poder, pues, afinar, pues, y por qué no decir, también con a disposición el grupo de presupuesto para poder ah, coordinar y hacer esfuerzos ahí, ¿no? Conjuntos, ¿no? Eh, yo por el momento voy dejando ahí, antes que se corte el tiempo, pero ahí vamos, con algunas tareas y algunos retos que nos llevamos también para casa. Bien. He colgado también la presentación porque vi que había posibilidad de subirlo al chat y ahí lo tiene la presentación, ¿no? También te lo he mandado, Anita, de todas maneras a tu WhatsApp. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia a todos. Acá está nuestra presidenta, Lisbeth Quilichi, que nos va a dar las palabras de despedida. Lisbeth, por favor. Sí, el día de hoy me da un gusto y un placer de podernos vernos a través de la plataforma. Felicito la gestión y la participación activa y el compromiso social que tiene Ana María Watson como directora ejecutiva del GIN. En esta oportunidad me siento muy contenta porque sé que hay peruanos que buscan optimizar los recursos de la sociedad civil y del Estado con las propuestas en marcha de Jorge Oroza Manrique, a quien felicito por su participación y el compromiso también de aperturarnos ideas concretas para este cambio social, para tomar decisiones y llevar el abordaje en defensa de los derechos de niños y niñas adolescentes. Lo mismo que Carlos Arana, la propuesta en marcha y la suma de esfuerzos que ustedes están haciendo, propónganos la fecha y el día que inicia estos encuentros,
Familia y Bienestar se hace presente también para compartir ese lonchecito. En verdad es importantísimo, subamos con ese esfuerzo y creo que cada uno de nosotros que ha estado hasta este momento unido es por el interés, el compromiso social que tenemos y amamos a nuestro rico Perú también, maravilloso, con las riquezas naturales, con sus seres humanos, con las manos solidarias que muchos de nosotros lo hacemos día a día en el abordaje de diversas problemáticas que van mucho a influenciar, digamos, nuestro trabajo en relación a las familias, ¿no? A quien nos debemos, y si realmente trabajamos en bien de las familias, va a estar fortalecido el niño, niña, adolescente que la constituye. Un derecho solidario y humanitario que todo ser humano que no se encuentra, por decir, en un estado o un nivel de vulnerabilidad, se permita dar algo más por el otro. Esa confianza que ustedes nos han enseñado, esa permitirnos dónde vamos, cómo estamos, cómo debemos de hacer, en realidad nos convocan ustedes a seguir siendo sensibles entre nosotros mismos para hacer la fuerza y lograr la incidencia que es necesario para la mejora de los presupuestos en bien de la niñez. Ha sido un placer tenerlos a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Se merecen mucho y a seguir adelante por el bien de nuestro país. Muy buen día. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Cuídense. Nos vamos con tareas. Gracias a todos. Gracias. Ujú. Gracias. Nos pasas tu ponencia, Jorge, por favor.